Bueno, continuamos en las 5 de las 7, ahora venimos con un debate electoral. ¿A quién tenemos? Tenemos a Marta Moyano, candidata al Congreso por Fuerza Popular con el número 4, Fuerza Popular, que llega como candidata a la presidencia Keiko Fujimori. La señora Moyano ha sido excongresista y es actualmente regidora metropolitana de Lima. Y también tenemos a Rodolfo Pérez, candidato al Congreso por el Partido Morado con el número 2, Partido Morado, que lleva a Julio Guzmán como candidato a la presidencia, y él es actual secretario general justamente del Partido Morado. Muy buenas noches para ambos y quiero empezar con un tema para la evaluación, para el análisis, porque el día de hoy se cumplen los 100 días de gobierno del presidente Francisco Sagasti. Quería escuchar la evaluación que tienen en diferentes frentes. Evidentemente el más importante es el sanitario, pero también quizá el económico y el político. Empecemos con la señora Moyano. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias Omar nuevamente y un gusto estar en el programa, saludar a Rodolfo por estar también nuevamente con él, en algún momento hemos estado en otro programa. Bueno, es importante considerar además que el señor Sagasti, que es presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia del Perú, que asumió la presidencia mediante un momento muy revoltoso, por decir de alguna manera, en Lima, producto de una marcha, que además logró el objetivo de sacar al señor Merino, que hacía lo mismo, que asumió igual como presidente en la presidencia de la República. El señor Sagasti ha asumido, ¿no? Tuvo que asumir en esas condiciones la presidencia de la República a presión también de algunos personas que estaban en las calles, ¿no? Y bueno, se tomó la decisión finalmente en el Congreso. Y tenemos que reconocer algo, el señor Sagasti asume la presidencia en momentos muy difíciles, en plena pandemia, por supuesto que hay que entender eso, pero ya los primeros actos en actuación frente a la pandemia que ya hizo el señor Vizcarra, como confinamiento, y no compró vacunas, y no hizo pruebas moleculares, y no dotó de los hospitales con camas UCI, menos oxígeno, porque en ese momento no se tenía información certera de la capacidad de oxígeno que se tenía, pero ya conocía el señor Sagasti, como muchos personas que intervienen en los medios de comunicación, dando información acerca de lo que se debe hacer. Es decir, cuando asume el señor Sagasti, conocía más o menos el problema y que debía escuchar las propuestas que se planteaban en los temas de atender la situación nacional en el tema de pandemia. Ha vuelto a repetir una receta del señor Vizcarra que ya estamos dándonos cuenta que no es eficaz, que no resulta, que ha fracasado el confinamiento sin preparar o aprovechar el tiempo del confinamiento, preparando, ¿no?, los hospitales, convocando a los privados, convocando a los expertos para poder tomar decisiones frente a cómo traer la vacuna, cómo atender las pruebas moleculares, ¿no? Solo para redondear, antes de darle la palabra al candidato Pérez, ¿para usted el gobierno del presidente Sagasti es la continuidad del gobierno de Martín Vizcarra? Bueno, si repite las mismas recetas de la misma fórmula, yo pienso que sí, ¿no?, que es la continuidad. Sin embargo, entró en un momento difícil, vuelvo a repetir, y que nosotros, ¿no?, los que tenemos propuestas, los que estamos opinando, o los partidos que están ofreciendo propuestas, deberían ofrecerlas a él para poder salir adelante de esta situación. Vamos a escuchar, ¿no?, al candidato Pérez, que es justamente del Partido Morado, para que nos diga cuál es el análisis de estos 100 días de Francisco Sagasti y para muchos quizá 100 días de un gobierno del Partido Morado, porque el señor Sagasti pertenece al Partido Morado. Efectivamente, Omar, muy buenas noches y saludar a Marta también y darnos la oportunidad de conversar sobre temas importantes de nuestro país. Y recordar también lo que ella misma señaló. El congresista Francisco Sagasti asume la presidencia de manera interina y la asume precisamente en un contexto de grave crisis política generada por partidos políticos dentro del Congreso, de una grave crisis económica y sanitaria generada por un gobierno
también anterior, y evidentemente por una desestabilización total y confrontación permanente entre el Congreso y el Ejecutivo, que viene del anterior Congreso y de este Congreso. Entonces, en ese contexto es que se asume la presidencia de la República. Y bueno, también saber que fue la población, la ciudadanía en pleno, la que rechazó la decisión de que asuma el señor Merino. Y que marchó la gente, la ciudadanía en pleno, por la democracia. Y es en ese contexto que asume tan difícil el congresista Francisco Sagasti. Y apenas asume él marca una distancia, señala que no es militante del Partido Morado y dice que va a asumir un gobierno de todos los peruanos. Efectivamente han sido días difíciles porque la herencia que él heredó fue una herencia muy pesada, una herencia muy difícil, y creo que se han hecho esfuerzos importantes para, con todo en contra, incluyendo un Congreso que no lo quiere y que lo expresa permanentemente y que amenaza con vacarlo permanentemente y que no le hacen propuestas de buenas maneras. A pesar de eso, se están logrando cuestiones importantes como la adquisición de vacunas, porque en 100 días antes no había una sola vacuna asegurada, y ahora se ha asegurado una gran cantidad de lotes en ese sentido. Y sí, cierto es que ha costado adaptarse al gobierno, es cierto que ha costado adaptarse al gobierno en unas circunstancias muy difíciles, no solamente en la parte política, sino en la parte económica y social. Y el desafío que tiene el gobierno es precisamente hoy dotar de las camas UCI, proveer del oxígeno, porque es un clamor también nacional en ese sentido, y dar las medidas de reactivación económica. ¿No fue un error, te hago la repregunta, no fue un error subestimar la segunda ola, pensar que no iba a venir? En algún momento el propio ministro de Economía, Waldo Mendoza, no veía esta como una posibilidad latente y quizá esa fue la razón de que nos hayamos dormido como país en ampliar nuestra capacidad de producción de oxígeno y que nos veamos en la crisis en la que nos vemos en este momento. Todas las decisiones son muy difíciles, pero hay que entender que el contexto que hubo, por ejemplo, en el mes de diciembre, es que básicamente se relajó todo el mundo. Y no es responsabilidad del gobierno, todo el mundo. Hay que entender que la necesidad también de la reactivación económica generó que, por ejemplo, en diciembre los centros comerciales, los restaurantes, todo estuviese al tope de su capacidad. Y acá me parece que también hay poca autocrítica que nos hacemos como país de una cuestión que efectivamente es responsabilidad de todos y de todas. El mes de diciembre fue un mes realmente que parecía que no había pandemia. Y eso lamentablemente terminó generando este rebrote, que no es un rebrote generado por las marchas como algunos partidos políticos quieren vender. Pero sí hubo ese problema, y en febrero se han tomado medidas muy duras que mucha gente ha criticado respecto a la cuarentena, muy duras, pero que si no se tomaban, la situación sería mucho más crítica en el ámbito de la salud. Hay un tema que no quiero dejar de tocar, nos queda poco tiempo lamentablemente, pero que tiene que ver con las vacunas, porque se ha generado una especie de controversia entre ambos candidatos, ¿no? Entre Keiko Fujimori y Julio Guzmán. Explíquenos, candidata Moyano, cuáles son las razones que están detrás de lanzar esta propuesta de permitir al sector privado, a las empresas, la compra de vacunas contra la COVID-19, porque muchos podrían pensar, oye, mira, primero tenemos que vacunar a las personas vulnerables, primero tenemos que vacunar a la primera línea, a nuestros viejitos, en una coyuntura donde hablamos que este es un bien escaso, las vacunas son un bien escaso. Entonces, que los que tienen la billetera gruesa van a poder ponerse por delante que la población vulnerable. No, el concepto precisamente en función a la última parte de su mensaje, Rodolfo, es que la situación del país necesita de todos. Entonces, cuando estamos hablando del concepto y la propuesta de suma de vacunas, quiere decir que los privados puedan asumir las vacunas de sus trabajadores, ¿no? Y que el Estado asuma la vacuna de los que corresponde y no son los trabajadores del sector privado. Que eso podría aplicarse rápidamente, pero que también se pudiera convocar
a los privados para que ayuden a traer las vacunas, ¿no? Para que puedan ayudar incluso al traslado y la posibilidad también del sistema de refrigeración, por decirlo de alguna manera, porque es importante que aquí sumemos esfuerzos. Aquí no estamos qué dijo el otro, por qué no dijo el otro, que primero los demás, aquí sumamos esfuerzos. Y por eso es que estamos planteando el concepto de suma de vacunas, ¿no? Todos. No podemos prohibir, y es más, el Estado se liberaría de alguna manera de atender a los trabajadores, los privados, cuando los privados lo asumirían, ¿no? Y el Estado tiene que asumir, por supuesto, todo el otro grueso, que además son el 70% de los trabajadores informales y todo el resto de la población que requiere. Tenemos que establecer, por supuesto, como una política pública nacional, el vacunar a todos los peruanos sin excepción, pero de manera inmediata, de acuerdo a cómo va generándose, ¿no?, esta producción fuera y la posibilidad de trasladarlo de inmediato, no esperar a que vaya viniendo de a pocos, ¿no? 300.000, ahora 700.000, no sabemos cuándo llega, etcétera, pero en este caso todos tenemos que poner claro, el problema hombro, es que ¿no? vienen de a pocos porque, insisto, es un recurso escaso y lograr que los laboratorios suelten la cantidad de vacunas. Imagínense, todos los países del mundo están detrás de las vacunas. Pero escuchemos al candidato Pérez porque Sí, Julio Guzmán ha criticado directamente esta propuesta de Keiko Fujimori. Sí, porque la propuesta parte de una base falsa, es una mentira. La ley 31091 establece claramente que los privados sí pueden traer vacunas. El asunto es que en este momento, en esta fase de la vacunación, los privados no pueden traer estas vacunas porque las negociaciones se hacen entre laboratorios y el Estado. Y en esta primera implementación, donde tenemos que priorizar a la primera línea y a la población más vulnerable, el Estado tiene que asegurar como principio básico universal la salud de todos y además que las vacunas sean un bien público. Si entra el sector privado en este momento para la adquisición y distribución de vacunas, lo que se va a generar cuando nosotros lo que queremos, una campaña nacional de vacunación, es lograr el nivel más alto de inmunización de la población, va a generar un desorden y un tráfico de vacunas que en este momento no nos podemos dar el lujo, más aún con toda la desconfianza que tiene la población con el escándalo del Vacunagate, donde incluso hay un candidato de Fuerza Popular que ha sido vacunado, que hasta ahora no ha sido retirado. Entonces, tenemos que ser claros en los principios. Hoy, el principio básico es la vacuna como un bien público y en todo caso el sector privado, en la comisión COVID, ha hecho un aporte que están apoyando para la distribución, para la logística, y está bien, sumemos, pero sin desorden y sin mentirle a la población y sin tampoco generar la posibilidad de un mercado negro o un mercado informal de vacunas que favorezca determinados grupos económicos. Perfecto, señores. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Los vamos a volver a invitar. Eso ha estado muy interesante. Siempre los nombres, los partidos y los números para que lo tengan en la cabeza. Marta Moyano, candidata al Congreso por Fuerza Popular con el número 4, excongresista y regidora metropolitana de Lima. Y Rodolfo Pérez, candidato al Congreso por el Partido Morado con el número 2 y actual secretario general justamente de este partido. Muchas gracias para ambos. Nos tenemos que ir a una pausa, pero venimos para hablar sobre la crisis del oxígeno, ¿no? ¿Qué alternativas de solución tenemos ante la crisis del oxígeno? Hemos escuchado al ministro Ugarte anunciar que el lunes empiezan a llegar toneladas de oxígeno procedentes de Chile. Pero ¿qué podemos hacer desde aquí? ¿Cuánto tiempo nos puede demorar? Después del corte.